Vale. Bueno, ahí vamos partiendo entonces. Bueno, como comentaba Adriana, yo soy Carlos Alexis, soy venezolano, resido en Chile hace 7 años ya, y aquí tuve la oportunidad de, de ampliar un poco mi carrera profesional porque yo soy de profesión abogado, en Venezuela titulado, pero acá en Chile por un tema de oportunidades laborales, de mejoras, tuve la oportunidad de acercarme a la tecnología y como consiguiendo un poco el punto medio entre lo que es la tecnología y lo que es la legalidad, conseguí la ciberseguridad, estudié un técnico y bueno, estoy acá quizás para dar un poquito de perspectiva porque, y por supuesto agradeciendo a Yango y a Daniel y por supuesto a Adriana, la oportunidad del espacio entre tantos profesionales de una pues, envergadura y experiencia tremenda. Me siento pues humilde de estar acá y de poder compartir un poco de mi experiencia y conocimiento. Eh, que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora del Mundial, hemos visto como muchas perspectivas, la perspectiva psicológica que nos daban anoche con respecto al cómo afecta la ciberseguridad o los cibercrímenes a las personas, y también en los aspectos quizás más técnicos, como comentaba recién Carlos en su ponencia sobre la inteligencia artificial. Yo quería traer un poco de lo que creo yo se deja mucho de lado dentro de la ciberseguridad, que es precisamente los delitos, porque precisamente estamos hablando de delitos en estos casos, ¿no? No es solamente el proteger los sistemas, el ver las vulnerabilidades, el entender cómo funcionan muchas de las tecnologías que actualmente son precisamente objetivos de cibercriminales, sino entender que más allá del ataque, más allá de las defensas, existe la criminalidad y como existe la criminalidad, tiene que existir la tipificación legal el cómo los estados, los países, precisamente tienen que resguardarse detrás de leyes para poder ir en contra de estas personas que atacan o intentan generar un beneficio en el contexto de la tecnología. Entonces, quizá lo hice un poco más acotado. Vamos a ver un poquito también de algunas cosas, tratados internacionales, convenio de Budapest, algunos ordenamientos europeos, pero lo quise hacer un poquito más acotado a Latinoamérica, porque creo que la mayoría del público, digamos, que nos ve es más que todo latinoamericano y centroamericano. Entonces quería darle un poquito más de perspectiva desde ese punto. Entonces, allí primero para empezar, es como definir realmente lo que es el cibercrimen, ¿no? Entender primero lo que es el concepto para de ahí ir ahondando un poco. Entonces, el cibercrimen se dice que es toda aquella acción que se realiza en Internet, en el espacio o en el entorno digital y que implica un carácter antijurídico, cometido por individuos con intereses personales, aunque no necesariamente le generen un beneficio. Aquí ya tenemos quizás bastante de dónde hilar un poco, de dónde pues dividir un poco mejor. Eh, Porque hay varios conceptos, hay varias características. Primero tenemos el que se ha cometido un delito, ¿sí? Eso es lo principal que, como les digo, quizás se deja un poco de lado, preocupándonos primero desde el aspecto de la ciberseguridad en los sistemas, pero entender que cuando se vulneran este tipo de cosas, precisamente se comete un delito, ya hay una actividad antijurídica, ya hay alguien que ha precisamente ido en contra de una norma o ido en contra de una persona que ha vulnerado un derecho y que ya al hacerlo así ya es un criminal, ya es un delincuente. Lo que genera o lo que diferencia de un delito normal, digamos, es precisamente el contexto. El contexto en el que se genera un cibercrimen implica que dentro de la propia acción, dentro del propio delito, hay tecnología involucrada, hay un entorno digital que le da una tipificación particular y la razón principal por la que se tienen que crear normativas particulares, ¿sí? Porque las normativas generales del delito no siempre abarcan características o sistemas tecnológicos. Entendemos que muchas normas, sobre todo normativas legales, penales, están muy enfocadas a otras épocas. Muy pocos países tienen realmente ordenamientos más novedosos o más actuales, entonces quedan muy desfasados en lo que va avanzando y sobre todo con la velocidad con la que avanza la tecnología. Entonces, eso es lo que es la característica del cibercrimen. A lo que se refiere en la parte de que dice que no necesariamente genera un beneficio, es porque muchas veces los cibercriminales o el delito
que se ha cometido no necesariamente busca un beneficio particular. Existen muchos tipos de delitos, ya los vamos a ir abarcando un poquito más, viendo una perspectiva más amplia, pero hay muchas veces en la que se comete un delito en un contexto cibernético, en un contexto informático, que no genera un beneficio, que la persona que lo ha cometido lo ha hecho por dañar, solamente por dañar, por perjudicar, solo por perjudicar, porque obtener un beneficio económico va más allá, es un delito, quizás hay un grupo de delitos mucho más complejos, sí, que también, como digo, los vamos a ir viendo, que sí generan un beneficio, pero los principales o los de mayor, digamos, arraigo, no generan necesariamente un beneficio personal. Por eso también se diferencia mucho el cibercrimen de los ciberataques, porque la característica principal de un ciberataque, si bien tiene todas las anteriores de un cibercrimen, porque son acciones que están direccionadas a dañar a alguien, tienen un carácter antijurídico, van en contra de una legislación, necesariamente pueden o no generar un beneficio. La característica, lo que diferencia de un ciberataque es que los ciberataques están más enfocados a una característica política. ¿Sí? Ellos vienen más desde una perspectiva de lo que llamamos una ciberguerra. ¿Sí? Entonces, porque tiene una característica política porque la mayoría de los ciberataques vienen patrocinados o proporcionados desde un país, desde un partido político, desde un grupo extremista de alguna forma que busca precisamente perjudicar a alguien, y todo viene desde la perspectiva política. Actualmente tenemos muchos conflictos a nivel internacional, como es en Europa el conflicto de Ucrania, como es en Medio Oriente el conflicto de Gaza. Allí, aunque no se vea mucho y quizás no se toca mucho en la prensa porque no es tan conocido, también se generan muchos ciberataques, sobre todo porque para poder, digamos, obtener una ventaja actualmente en la era de la tecnología, el principal recurso que se puede atacar desde un país a otro, desde una facción a otro, es la información. Entonces los ciberataques siempre buscan obtener la información para obtener una ventaja en contra de ese contrincante, de ese rival o de ese, pues, adversario político. Entonces esa es como la gran diferencia entre los dos. Tenemos también que en el libro de Retos del Derecho ante las nuevas amenazas, un libro bastante interesante de autor español del 2015, donde precisamente habla mucho de lo que es el derecho frente al avance de la tecnología, porque eh, el derecho, como muchos saben, va evolucionando a medida que los contextos lo permiten y lo requieren, ¿sí? Entonces, al generar un auge, como ha sido en las últimas épocas, las últimas 2, 3 décadas, como ha ido evolucionando tan rápidamente la tecnología, la legalidad, ¿sí? Y el derecho ha tenido que ir a trompicones, digamos, avanzando a medida que ha podido. Entonces, es un reto, precisamente, es un reto importante para el derecho, para la jurisprudencia, para las legalidades, el estar al día con los delitos, el realmente estar allí, porque si se comete un ataque contra un sistema, contra un servicio, pero en el territorio donde se hizo, en el país donde se hizo, no existe una norma, perseguir a esa persona o incluso colocarle una pena es extremadamente complicado. No hay, digamos, algo en lo que fundamentarse. Habría que ir a jurisprudencias, habría que ir a tratados internacionales y se dilata mucho y no se genera precisamente un ambiente legal de confianza que le permita a las personas saber que sus servicios, que sus sistemas, ya sea particulares o empresariales, están protegidos por la ley. Entonces, aquí entra un poco lo que es el convenio de Budapest. Sí, el convenio de Budapest es un convenio que se hizo en el año 2001, ¿sí? Donde muchos países de Europa y Estados Unidos eh, se reunieron a realmente analizar esto, porque ya en esa época, imagínense, 2001, hace más de 2 décadas, ya en esa época la tecnología estaba avanzando muy rápido, ¿sí? Y digamos que ya la tecnología de esa época no tiene nada que ver con la de hoy prácticamente. Entonces, ya en esa época se entendía y se veía que iba a haber un auge importante en la tecnología, por lo que se priorizó el generar un tratado con estos países, muchos países de Europa, más de 30 países de Europa, en el que todos se pusieran de acuerdo y que generaran un ordenamiento, digamos, un fundamento, una base de la cual realmente avanzar y generar leyes de cada país a forma individual, pero que tuviesen de dónde iniciar, que tuviesen digamos, un fundamento.
en este tratado, dentro de muchas de las cosas que se hablan dentro del convenio, se sacaron 4 definiciones particulares que engloban más o menos todo lo que son los delitos informáticos. Lo que tenemos, en primer lugar, los delitos que van en contra de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Tenemos también las infracciones informáticas, las infracciones relativas al contenido o la pornografía infantil y las infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines. Ya aquí tenemos por lo menos una definición un poquito más amplia de lo que son los delitos y sobre todo se da una característica particular que es que muchas personas asocian el cibercrimen con derechamente vulnerar un sistema, obtener una información de forma ilegítima, acceder a servicios de forma pues, desleal, pero ya por lo menos en el punto 3 o en la tercera característica tenemos incluso aquellas personas que tengan en su poder un contenido digital que vaya en contra de una norma, que vaya en contra de una legalidad. Y por eso se utiliza el ejemplo de la pornografía infantil, porque muchos no lo asocian como un delito digital por el hecho de que vulnera derechos de los niños, de adolescentes, pero sí lo es, porque, como decía al principio, el cibercrimen implica un delito, pero que ese delito esté contextualizado con un medio tecnológico, un medio digital. Y solo el hecho de tener en tu poder, en tu computadora, de forma pues, digital, contenido inapropiado, ¿sí? Ya eso constituye un delito, ya eso constituye un cibercrimen, ¿sí? Entonces, precisamente este convenio de Budapest viene precisamente a eso, generar un marco legal, pero no solamente a dar pautas particulares de lo que debería ser los ordenamientos jurídicos de cada país, sino también a generar un ambiente y a futuro una cooperación internacional, ¿sí? Cosa que es extremadamente importante y por eso muchos países a lo largo del mundo y de hecho muchos países latinoamericanos, ya vamos a ir viendo más o menos cuáles, se han ido adhiriendo ya sea como partes directas, ¿sí? O como observadores de este convenio, porque esa cooperación internacional es donde quizás más brilla el convenio, porque las normativas o estas características que les decía, estas pautas originales o base para cualquier ley, muchos países las pueden tomar, las utilizan, digamos, de alguna forma sin necesidad de ser parte del convenio. Pero el beneficio de ser parte del convenio es precisamente que al generarse un ambiente de cooperación, cualquier país que detecte no solamente delitos o un aumento de delitos, sino también vulnerabilidades informáticas, se podrán generar registros de vulnerabilidades informáticas y eventualmente esto lo que ha ido es generando otras organizaciones, una mejor institucionalización del delito informático. Incluso se han creado muchos registros de información y de vulnerabilidades del cómo se pueden tipificar también de alguna forma las vulnerabilidades. Se crean como el listado del OWASP Top 10, que son un registro de 10, las 10 principales vulnerabilidades de los sistemas en el momento, cosas que se van actualizando con el tiempo. Entonces, el convenio de Budapest viene precisamente a eso, a generar un espacio de conversación y de cooperación internacional donde todos los países que deseen ser parte de él se verán beneficiados en contextos, en conceptos y en cooperación. Como les decía, bueno, el buscador web es un convenio del 2001 con el objetivo de incrementar la cooperación internacional, generar marcos legales armónicos y hacer frente a los delitos informáticos y la actividad criminal en línea. Por lo menos para Latinoamérica, actualmente muchos países ya se han adherido a este convenio que inició en Europa y tiene, por supuesto, incidencia de los Estados Unidos, pero por lo menos ya Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Panamá, Paraguay, República Dominicana, en Centroamérica, ya son parte del convenio, ya también tienen o forman parte de estos beneficios, porque ya han firmado estos tratados y ya pueden entonces beneficiarse de la cooperación, de los registros de vulnerabilidades, de los análisis que se hacen, de todas las reuniones y todos los, pues digamos, ordenamientos que se van creando a lo largo del tiempo. Entonces, ya muchos de estos países que les nombro, no solo de Europa, sino también de Latinoamérica, pueden de alguna forma ir creando leyes que estén más acordes a este convenio, que vayan un poquito más allá de lo que ya tienen y verdaderamente tipifiquen y generen penas consecuentes y lógicas
para estos delitos, para que no queden solamente en, digamos, en el papel, no, sino eh, para que también entonces ellos sean capaces de demostrar que legalmente el país y su institucionalidad pueden perseguir a estos criminales, que pueden realmente penalizar el delito informático, ¿no? Para dar un poquito más de contexto respecto por lo menos a Latinoamérica, en el año 2014 se hizo lo que se llama el Simposio Argentino de Informática y Derecho, donde precisamente se hizo un análisis para esa época, claro, hace ya una década casi, del cómo muchos países de Latinoamérica y Centroamérica tipifican estos delitos, si realmente evalúan y penalizan las actitudes criminales y antijurídicas en el contexto cibernético. Entonces, acá podemos ver un poquito de lo que significa o cuáles eran los delitos más que se analizaron en ese momento y sobre todo si existían o no normativas o artículos de leyes que realmente penalizaran, tipificaciones legales que realmente analizaran estos delitos. Y encontramos, por ejemplo, que tenemos delitos como la violación de los derechos personales, la difusión de malware, el hurto informático, ¿sí? La difusión maliciosa de información, la suplantación de identidad, el grooming, que para explicar un poco el grooming es cuando se intenta manipular a menores de edad, ¿no? Personas, digamos, adultas con, pues, intenciones desleales, intenten atraer o manipular menores para un beneficio claramente antijurídico. El carding, que es todo lo que implica la clonación, la manipulación, el acceso ilegítimo a tarjetas de crédito y sobre todo actualmente que pues, el mundo, la globalización ha generado un ambiente de utilización de tarjetas para acá y para allá, pues el clonar tarjetas de crédito, el obtener tus datos, todo eso ya forman parte de delitos tipificados. El espionaje informático, la violación de la intimidad y por supuesto, muchos agravantes especiales o características, digamos, de delitos normales que se le agrega una característica digital y generan, pues, agravantes. Entonces, vemos que países como Argentina, por lo menos para esa época, no tenía tipificaciones para el hurto informático, o Chile no tenía tipificaciones para el hurto informático tampoco, o Cuba no tenía tipificaciones prácticamente para ningún delito informático, El Salvador igual, muy pocas tipificaciones para delito informático, insisto, para esta época. Muchos de estos países con el tiempo y desde esa década hacia hoy se han ido ocupando, por lo menos en el caso de Chile, la normativa, y ya entraremos un poquito más allí, la normativa jurídica que existía para los temas informáticos era del año 93, hace ya 30 años, pero por una labor de mucho tiempo y de mucho estudio y de mucho esfuerzo, el año pasado se sancionó una nueva normativa que ya vamos a ver un poquito más en profundidad. De este lado tenemos igual otros delitos, otros países, tenemos también Panamá, que tenía muy pocas tipificaciones, de hecho solamente tenía tipificación, por ejemplo, para grooming o para agravantes particulares. Venezuela tiene varias normativas, pero también hay que entender que no solamente sirve la creación de normas, sino también el cómo se aplican, el realmente los contextos, el cómo realmente una persona que ha sido víctima de un ataque informático, de una violación de sus derechos informáticos, o de su violación de sus derechos en un contexto informático, pero no necesariamente tiene que ser derechos informáticos el violentado, puede entonces, digamos, ayudarles a ellos, a esas personas, a, a buscar una sensación de justicia y una defensa, un beneficio. Eh, Otra de las conclusiones a las que sacaba este estudio era el ranking de delitos informáticos menos sancionados, donde tenemos que el 86% de los países analizados de Latinoamérica y Centroamérica no sancionaba el espionaje informático, por ejemplo, o la captación o venta ilegítima de datos. Eso eran delitos que para nada existían, que no tenían ningún tipo de normativa que se podían hacer, digamos, de alguna forma y perseguirlos era muy complicado, había que ir a, pues, a tratados internacionales, había que ir a normas desusadas o había que ir a normativas con contextos que nada tenían que ver con lo digital o con lo informático. También tenemos las estadísticas sobre los niveles de sanción penal de los delitos analizados por país. Sí, es decir, porque no es solamente, y lo que comentaba antes, no solo se trata de tipificar, no solo se trata de decir, perfecto, vamos a tomar todos estos lineamientos del Convenio de Budapest y decir, ya,
vamos a crear de sus 4 puntos, vamos a crear 20 delitos distintos, con cada uno con características súper particulares, donde vayamos a contextualizarlos de una forma u otra, que impliquen distintos tipos de servicios o sistemas informáticos, como computadoras, teléfonos o smartphones, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No sirve de nada tener una ley que plasme todas estas características, que tipifique todos estos delitos, si detrás de ella no hay precisamente penas, si detrás de ella no hay una característica penal que busque sancionar, que busque una consecuencia legal a estos hechos, ¿no? Porque si solamente se tipifican, si solamente se analizan y no se castigan, es lo mismo que nada, es letra muerta, y eso no se lo puede permitir la legalidad. Por eso el Convenio de Budapest es muy incisivo en entender que lo que se busca precisamente es analizar estos delitos, segregarlos y diferenciarlos de los delitos tradicionales y precisamente penarlos en sus características, en la facilidad que ahora implica, porque yo no necesito ni siquiera salir de mi casa para cometer estos delitos informáticos. Entonces, la facilidad que ahora existe a la Internet, la facilidad que ahora existe a diversos recursos, a diversos mecanismos, sistemas, servicios, aplicaciones, da a pie para que precisamente el legislador tome de punto de partida el, oye, hay que penalizar estos hechos, hay que colocar penas robustas y duras para ellos, porque si no, no estamos haciendo nada, no estamos combatiendo, sino solamente analizando los delitos. Y analizar los delitos desde el punto de vista legal no tiene sentido. Entonces vemos que muchos países para ese momento no tenían, digamos, niveles de sanción correctos. Sí, muy pocos, de hecho, hay del top que vemos acá, hay 4 que tenían 0% de penalización para estos delitos, lo que es profundamente grave, digamos, como les decía, esto es para el año 2014, ¿no? Y hablando, por supuesto, de que el 81% de estos países analizados poseían para ese momento menos del 40% de los delitos incluidos en su estudio. Estamos hablando de que la mayoría, 8 de cada 10 de estos países, no tenían ni la mitad de los delitos, solamente el 40% de los delitos realmente tipificados. Estamos hablando de que deja espacio muy amplio para que muchos de estos delitos nunca jamás se persiguieran de forma adecuada. ¿Sí? Entender que actualmente eso ha cambiado, muchos países han ido avanzando muchísimo en el cómo realmente pueden perseguir estos delitos, en cómo pueden tipificarlos de mejor forma, en cómo pueden analizarlos de mejor manera y cómo pueden, sobre todo, penalizarlos correctamente. ¿Sí? Precisamente dentro de este contexto entra lo que es la ley 21.459, que es la nueva ley que viene a derogar la 19.223, que es la que les decía que es del año 93, es una ley chilena que fue previo al Convenio de Budapest, y bueno, en esta misma ley viene precisamente a ahora sí tomar, siendo Chile parte del Convenio de Budapest, viene ahora sí a tomar lo que es toda la información que les comentaba antes, las tipificaciones y características particulares que estos delitos debían poseer. Entonces acá ahora, dentro de muchas otras cosas que habla de penas, de orígenes, de legislaciones, habla de delitos como lo son el acceso ilegítimo, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos informáticos, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos o el fraude informático. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos delitos que suenan similares. Por ejemplo, tenemos también otro que es el ataque a la integridad de los sistemas informáticos, que no es lo mismo que el ataque a la integridad de los datos informáticos. ¿Sí? Se entiende que uno protege los sistemas y uno protege los datos. Son dos cosas muy diferentes. Si bien muchos sistemas tienen datos, no todos los sistemas tienen datos, no todos los datos están almacenados en sistemas. Entonces, si una persona vulnera un sistema pero no recepta los datos, es decir, no los toma y se los apropia o no los... muy conocido actualmente, es muy popularizado, lamentablemente, ransomware, que es el que precisamente secuestra información. Ahí estamos hablando de un delito y el atacar solo el sistema sin necesidad de tocar, vulnerar o secuestrar, digamos, los datos, eso es otro delito. También tenemos, bueno, la receptación de datos informáticos, digamos que es por alguna razón que los datos tengan o provengan de un ilícito, ¿sí?
Es cuando yo voy a un sistema, tomo datos y utilizo esos datos para algo, ¿sí? Para venderlos, para sacar un provecho económico, para, bueno, para, por ejemplo, los datos de tarjeta de crédito que me sirvan para ingresar a un banco y sacar dinero. Entonces, eso es receptación de datos informáticos. También tenemos muy popularizado lo que es el fraude informático a través del llamado phishing. Sí, el phishing es cuando una persona o una organización se hace pasar por alguien más. Es muy común actualmente que creo que todos acá hemos recibido algún mensaje de texto, correo electrónico, WhatsApp de alguien haciéndose pasar por alguien más para obtener un beneficio, ¿no? Por lo menos en Venezuela se ha hecho muy común los WhatsApp de alguien haciéndose pasar por un amigo. Si, digamos, una persona, no sé, llamada, qué sé yo, Juan, le llegó un mensaje de alguien más y esta persona se hizo pasar por mí para pedirle dinero, entonces mira, le plantea un caso de urgencia, etcétera, y Juan, en su buena voluntad, va y le transfiere dinero, va y le da dinero, eso es phishing, o sea, es como que pescar, digamos, la suplantación de identidad, la falsificación, ¿sí? de la identidad, precisamente para obtener un beneficio económico. Entonces, esta ley chilena sancionada el año pasado, en el año 2022, viene a eso, viene a tipificar y a penalizar muchas de estas normativas y muchos de estos delitos que el Convenio de Budapest vino a, no popularizar, sino como a dar a entender, a explicar, a darle contexto más público, ¿sí? También dentro de las características que existen, de las leyes y las normativas y de los beneficios del Convenio de Budapest, existe también la necesidad de la institucionalización de los delitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de tipificar, no solamente se trata de penalizar, de las dos características particulares, sino también en generar instituciones desde el Estado, desde los países, desde los estados, que ayuden, que colaboren de alguna forma y dividan responsabilidades para precisamente atacar y analizar y ver todas las características de los delitos informáticos que existen, porque no es solamente buscar a los delincuentes, no es solamente atacar el delito y penalizar el delito, es también evitarlo. Tiene que haber una sensación, una necesidad de precisamente evitar los delitos informáticos antes de que ocurran, o sea, colocar una capa protectora a la información, a los sistemas, a los servicios, a las personas, para que todos seamos capaces de utilizar el Internet, que tanto nos gusta utilizar, de forma segura, ¿sí? Y aquí es donde viene la creación de una institución llamada CECIRT. El CECIRT proviene del CERT, que fue una institución creada en Estados Unidos en los años 2000 aproximadamente, en la primera década de este siglo, y el CECIRT viene del equipo de respuesta de incidentes de seguridad informática. Acá en Chile existe el CECIRT de gobierno, ¿sí? Existen CECIRT en muchos países, en Colombia, en Perú, en Panamá, en muchos países existe ese CECIRT y los invito allí a que puedan acceder a las páginas que estos ofrecen, porque siempre tienen mucha información, siempre tienen mucha novedad y van publicando cosas. Por lo menos el CECIR acá en Chile tiene redes sociales, páginas web, donde siempre va colocando la información de los diversos ataques que han sufrido, las características de las vulnerabilidades principales, los servicios que se han visto afectados, cuando un sistema, un servicio de alguna parte del país o algún servicio público ha sido víctima de ransomware, por ejemplo, o ese tipo de cosas. El CECIR es precisamente un equipo de personas dedicado a la implantación y gestión de medidas tecnológicas con el objetivo de mitigar el riesgo de ataques contra sistemas de la comunidad que se le proporciona el servicio. Normalmente este tipo de instituciones sirven o benefician más que todo a instituciones del gobierno, si vienen a las municipalidades, a las gobernaciones, a ministerios del gobierno, porque todos estos entendemos que tienen servicios, que tienen sistemas y que estos precisamente son vulnerables y pueden ser atacados y que dentro de ellos mismos tienen data sensible, tienen data importante. Imaginemos un grupo de cibercriminales que ataque el registro civil de un país, de los servicios informáticos del registro civil de un país. En el registro civil está toda la información de todas las personas de ese país, todos, hasta de nacimiento, de matrimonio, datos personales, de viaje, ingresos y salidas del país, cualquier cantidad de información. Imagínense que ahora cibercriminales tengan acceso a esa información. O peor aún,
que secuestren esa información, que bloqueen el acceso a ella, que ninguna persona, que yo no pueda acceder al registro civil de mi país porque una persona simplemente bloqueó todos los sistemas y el país ya no puede acceder a él. Pierdo la identidad, pierdo el acceso a mi identidad como ciudadano, y todo esto porque no existía un servicio, un sistema, una institución que ayudase precisamente al gobierno, que ayudase precisamente a la institucionalidad gubernamental, a proteger, a mitigar estos ataques, ¿sí? Yo por lo menos tuve el beneficio de que hace un par de semanas pude asistir a una sesión en el CECIRT de acá de Chile, y pude ver cómo funcionaban, el cómo trabajan, cuáles son sus explicaciones, cuáles son sus características, y fue bastante interesante. Fue como ver, digamos, como las grandes ligas de la protección a nivel institucional, ¿no? Como, digamos, ellos protegen la información pública de todos los servicios del Estado. Allí nos comentaban que ellos están más que todo a disposición, como le digo, del país, ¿no? Del Estado, pero también lo hacen para empresas privadas, también ofrecen servicios de ayuda, de análisis, le comparten información, sobre todo cuando ellos han analizado, revisado problemas informáticos o ataques informáticos. eh, Siempre hacen pública la información para que todas las personas, no solamente, o todas las organizaciones, no solamente públicas, sino también privadas, puedan acceder a ella, vean, mira, estos servicios, estos sistemas, estos módulos, estas librerías digitales, estos códigos son vulnerables a este y aquel ataque, entonces puedan de alguna forma revertir, proteger de mejor manera, generar lo que llamamos un hardening, ¿sí? Digamos, el CECIR busca precisamente eso, generar una intención por parte de las organizaciones públicas o privadas de proteger y de mejorar la protección de sus servicios y sistemas, sobre todo de los datos. Allí, por supuesto, hablamos un poco de los convenios internacionales, de los tratados internacionales, de las normativas internacionales como el ISO 27001 y de la protección de datos y de cómo ellos se basan mucho en todos ellos, en todos estos para precisamente digamos, generar un ambiente de colaboración institucional. Como le decía, es proteger desde arriba, proteger desde el inicio, porque si los gobiernos, los países no generan un ambiente de confianza y de protección de datos, de allí para abajo todo es deplorable, digo. Entonces, por eso el CECIR es una institución extremadamente importante e interesante. ¿Sí? Acá también hago un poquito la distinción porque no solamente existe el CECIRT, existe, como le decía, el CERT, que fue quizá una de las principales organizaciones internacionales o nacionales de protección de datos y beneficios, y también existe el SOC. Sí, son como las tres, digamos, la tríada de instituciones que muchos países tienen para proteger los sistemas, los servicios y la información de todos, no solamente de las organizaciones públicas, no solamente de las organizaciones privadas, sino también de los particulares. Entonces, como le decía, el CECIR responde a incidentes de seguridad cuando ocurren, ¿sí? Analiza los datos obtenidos, genera observaciones y comparte información en toda la empresa u organizaciones. Ellos atienden cuando ya ha ocurrido un ataque, cuando ya realmente se ha vulnerado un sistema, el CECIR entra, analiza el incidente, lo envía a servicios o sistemas para combatirlo, para prevenirlo, para mitigarlo, para etcétera. Pero tenemos el CERT, cuyo objetivo es ayudar a proteger Internet mediante recopilación de Internet y difusión de información sobre vulnerabilidad. Entonces, el CECIRT ataca, digamos, o se acciona cuando ya ha ocurrido una vulnerabilidad, cuando ya se ha explotado una vulnerabilidad, cuando ya se ha ocurrido un ataque. El CERT, sin embargo, protege el Internet, es una capa de protección, ¿sí? Pero tiene también guías, tiene también una base de datos importante. El CERT almacena mucha información donde muchas personas pueden ir y muchos CECIR de gobierno de muchos países van al CERT a buscar información respecto de vulnerabilidades, información respecto de ataques, de grupos organizados de cibercriminales, etcétera. Y por otro lado tenemos el SOC, que es una instalación que monitorea y defiende la red, ¿sí? Cuando genera un ataque, digamos, tenemos un servicio, tenemos disponibilizado un servicio. Ese servicio tiene todas sus protecciones, todas sus buenas prácticas, todo su hardening correcto, todo bonito. Pero pueden ocurrir igual ataques. La tecnología avanza y así como avanza, se puede vulnerar de muchas formas.
se pueden generar nuevas maneras de vulnerar ese servicio particular. Entonces, el SOC se encarga de estar pendiente, de estar allí para precisamente analizar cada una de las características de ese servicio y decir, perfecto, yo tengo este servicio, yo tengo este sistema y hay algo raro, ¿sí? Es donde viene lo llamado y lo que llamamos mucho en la tecnología la observabilidad, que es fundamental en la creación de software, en la creación de servicios, de disponibilidad de sistemas, que es estar pendiente del cómo está funcionando ese servicio, cómo está funcionando ese sistema, ¿sí? Entonces, o lo observamos y estamos pendientes, mira, aquí hubo un pic raro, hubo una entrada distinta, hubo hay algo aquí extraño, ¿me entiendes? Entonces el SOC se encarga precisamente de monitorear, de observar esos sistemas y de que en caso de generar una protección inmediata, ¿sí? Allí, por supuesto, puede tomar ayuda del CECIR, donde el CECIR va a hacer un análisis, generar digamos, un informe, generan tickets, los envían a especialistas, especialistas que los van a ayudar a generar un bloqueo, de cortar los servicios, de no generar un mayor daño, ¿sí? Y el SER, por supuesto, tiene toda la base de datos de información donde ellos pueden ir a estos dos servicios y decir, perfecto, bueno, perfecto, tenemos esta vulnerabilidad y este fue el ataque que nos precisamente afectó por esa vulnerabilidad. Vamos, se lo solucionan, entonces todos en conjunto generan precisamente un ambiente de entendimiento, un ambiente de protección para los servicios y para los sistemas. Ahora, también quería, aparte, digamos, de toda la información, que, digamos, en teoría es interesante el analizar el cómo funcionan muchos de estos servicios, muchos de estos sistemas, muchas de estas instituciones, pero sé que a muchos que están acá les interesa saber cómo realmente yo como particular o quizás como una empresa pequeña o una empresa privada con quizás no recursos tan grandes como transnacionales o etcétera, puedo realmente reportar, cómo yo puedo realmente decir, digamos, ya, a mí me atacaron, me vulneraron mi tarjeta de crédito y sacaron dinero y yo no tenía seguro de ninguna forma y bueno, ya perdí ese dinero, pero quiero realmente reportar este delito que se ha cometido contra mí en un contexto informático, ya. Entonces traje algunas más o menos características, algunas directrices, digamos, para que tú no se pueda llevar, aunque sea un nombre, un dato pequeño, que cuando ojalá y no les pase a nadie, porque creo que realmente es un muy mal rato y puede generar consecuencias muy negativas. ¿Sí? Aunque hablamos, digamos, de un contexto informático que no vulnera a las personas, la víctima no sufre un daño físico, y por eso mismo se habla de hurto informático y no de robo, porque el robo implica precisamente violencia física. Eh, sí puede generar un perjuicio importante, sí me puede generar a mí como usuario un daño importante económico de mis servicios, de mis sistemas, incluso un mal rato a nivel psicológico. Lo hablaba anoche el exponente Dania, acá mismo en el Mundial, decía el daño que genera, lo que puede afectar psicológicamente el sufrir ciberacoso, ciberbullying, daños a mi patrimonio, etcétera, por temas informáticos, por temas de ciberdelito. Entonces, acá en Chile, una de las primeras instancias de denuncia es el propio CECIR. El propio CECIR recibe denuncias de organizaciones, de instituciones y también de particulares que han visto vulnerados sus servicios. Ahora, el CECIR claramente se encarga de vulnerabilidades más específicas, cosas más relacionadas a la infraestructura del servicio, la infraestructura de los sistemas. Si, por ejemplo, yo fui víctima de phishing y caí en un correo electrónico fraudulento y yo di mis datos y yo di mi información, yo puedo reportarlo al CECIR. El CECIR, por supuesto, que va a tomar este reclamo, esta denuncia, pero lamentablemente por mí a nivel particular puede que no haga mucho. Ahí tienen que entrar, por supuesto, las fiscalías o una denuncia en Carabineros de Chile. Sé que a muchas personas les da un poco de temor denunciar este tipo de cosas, incluso en la misma institución que fue víctima, porque si a mí me atacaron en mi banco, yo puedo ir directamente al banco y ver cómo el banco tiene defensas para este tipo de cosas, demostrar que fue un ciberataque, que yo pues soy la víctima en todo este caso, que no busco generar ningún perjuicio para nadie, sino es recuperar lo que a mí se me ha vulnerado. Entonces ahí también entra, por lo menos a nivel de Chile, la Policía Nacional, la Fiscalía en línea o Carabineros, que son la policía de acá de Chile. Para Perú existe la división de la Policía Nacional o Divindad, ¿sí? Que, ahí como dice, para denunciar un delito informático, los ciudadanos pueden acudir a cualquier comisaría del país, contactar directamente con la División de Inteligencia de Delitos de Alta Tecnología. Ahí están los números por si desean tomarlos, por si desean guardarlos.
es importante que tengamos esto, digamos, esto a la mano, ¿no? Como le digo, nadie quiere ser víctima del delito, pero por lo menos en mi país siempre dicen que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, tener la información del cómo puedo yo ejercer mi derecho a defenderme y a denunciar que fui víctima de un ataque cibernético, cualquiera que sea su característica, siempre es importante. Entonces allí les dejo la información, incluso correo electrónico de la División de Inteligencia de Delitos de Alta Tecnología de Perú. Para el caso de Colombia, existe también una división de delitos informáticos de la Policía Nacional de Colombia. Ahí creo que se ve un poco pequeño, igual en caso de que lo requieran o necesiten, se les puedo enviar la información que conseguí respecto de cómo denunciar en Colombia, pero lo mismo, incluso acá pueden encontrar que existen redes sociales donde teléfonos donde pueden denunciar, donde pueden ir incluso, hay una dirección física donde pueden pues ir y denunciar lo que necesiten. Y para México existe la Policía Cibernética. Ahí también les dejo las redes sociales de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, pero asumo que servirá para también otras localidades de todo México. Entonces, lo que les quiero dejar a este mensaje final es que, bueno, sé que la ciberseguridad es amplia, es compleja, es diversa, pero no hay que dejar de lado la idea y la realidad de que se trata sobre todo con delincuentes. Y al tratarse con delincuentes, hay aspectos legales, hay tipificaciones, hay normativas que nos protegen, como instituciones públicas o privadas, como personas individuales, seamos quienes seamos. No dejemos de lado la idea de que también hay que estudiar y analizar el cómo la legalidad nos ayuda, la legalidad nos beneficia en el análisis de los ciberdelitos y, por supuesto, generar también quizás un mensaje de conciencia de que si son víctimas de algún crimen, algún delito, que tenga una característica cibernética, que tenga una característica de servicios informáticos, no duden en denunciar. Yo sé que a veces puede ser penoso, a veces puede ser complicado, a veces puede ser incluso que no lo toman en serio por ser un delito que no afecta, digamos, a nivel personal, pero aún así los invito a que no crucen los brazos, no agachen la cabeza, sino busquen realmente el cómo yo puedo denunciar si ese crimen, ese delito, porque siento bases, sobre todo si son cosas que realmente me han afectado a mí a nivel personal, me han afectado a nivel económico o han afectado a alguien de mi familia, sobre todo el ciberacoso, el ciberbullying, son lamentablemente muy comunes, lamentablemente de verdad. Y tener a un familiar, un niño sobre todo, hijos, adolescentes que sean víctimas de eso, es muy triste, está bastante mal. Entonces no den por sentado que no es grave, no den por sentado ustedes mismos que el delito por tener características informáticas no es serio, es serio. Y hay muchas instituciones en muchas partes del mundo y en muchos países de Latinoamérica sobre todo que sí se toman en serio estas denuncias, que sí se toman en serio el análisis de estos delitos. Entonces los invito allí a quizás un poco la reflexión en ese aspecto y a que no dejemos de lado la legalidad como parte importante de esta hermosa carrera y de esta hermosa, digamos, mundo que es la ciberseguridad. Entonces ahí les dejo ese mensaje. Muchas gracias, Carlos. Te tenemos acá unas parte preguntitas. Vale. Pregunta Cristian Aquino. ¿Y si vulneran tu WhatsApp o ingresan, qué pueden hacer? Claro, allí hay quizás dos cosas. Por un lado está el hecho de que claramente es un delito, claramente digamos, las normativas, habría que ver claramente las normativas particulares de tu país, pero el entrar, ya el atacar un servicio informático, que el WhatsApp es un servicio informático, es una aplicación virtual, ya el atacarlo, el entrar ilegítimamente ya es un delito. Y peor aún, si al ingresar a ese servicio informático, a ese servicio, aún se sacan información, obtienen cosas de ti y le va agregando, digamos, como agravantes al delito. Entonces, por ese lado, ya tienes, pues claramente el cómo denunciar. Pero entendiendo que es complejo, como les digo, las denuncias, que quizá la institucionalidad no lo toma tan en serio, claramente hay delitos pues que les toman un poquito más de atención. Creo que lo importante también es que generemos la conciencia de que este tipo de servicios tienen, por lo menos el WhatsApp tiene lo que llaman el doble factor, que es una clave que cada cierto tiempo te la va a pedir y que solamente tú tienes y que cada vez que acceses a un servicio, a un sistema,
te la va a pedir. Entonces, mi recomendación es que puedan hacer uso de todos los beneficios de seguridad que estos servicios y estos sistemas les dan. Pero por otro lado, te invito a que primero pues, eliminar las aplicaciones, ¿no? Primero, o sea, digamos, sanear un poco lo que fue el daño. Y si genera un beneficio, digo, perdón, un perjuicio importante, como hacía lo del ejemplo del phishing, de que una persona ha entrado a tu WhatsApp y ha utilizado tu número de teléfono para escribirle a contactos tuyos y pedirles dinero, o cualquier cosa así, lo principal es dar de baja el servicio, dar de baja el sistema, bloquearlo para que esa persona no siga usándolo. Y segundo, intentar en lo posible comunicarte con las personas que conoces y que pudieron haberse visto afectadas para que precisamente te estén en contexto de lo que a ti te ha ocurrido y no les generen a ellos un perjuicio. Pero mi recomendación principal es que hagan uso de los beneficios de seguridad que muchas de las aplicaciones actualmente tienen. Y si no tienen estos beneficios, pues es una aplicación bastante incompleta, en mi opinión. Súper, Carlos. Y acá viene la segunda. Dice, ¿qué se recomienda realizar para llegar a trabajar en una organización que se dedique a combatir el cibercrimen? Vale, bueno, allí por lo menos te puedo dar la perspectiva de que acá en Chile existen varias instituciones. Aquí existe la Policía Internacional o la PDI, que tiene divisiones de cibercrimen. Sí, ahí siempre están buscando, porque he tenido conversaciones con, por ejemplo, el que era el director hasta hace no mucho del área de la división tecnológica de la PDI. Él nos decía que buscan siempre perfiles variados, como muy, digamos, siempre que sean muy multidisciplinarios, ¿no? Las personas que trabajan allí. Y una característica que él nos decía, Hugo, él nos decía que buscan sobre todo personas que tengan poco tiempo, ¿no? Que no tengan como mucha experiencia. Incluso en el CECIR, que como digo, hace un par de semanas tuve la fortuna de poder también conversar con alguno de las personas que ir al CECIR acá de gobierno de Chile, nos decían lo mismo, que ellos buscan personas como de perfiles multidisciplinarios y que tengan incluso poco tiempo de graduados, personas, por ejemplo, especializadas en derecho, técnicos jurídicos, técnicos en ciberseguridad, informáticos de varias áreas, ¿no? Desarrolladores de software, especialistas en redes, que es súper importante las redes para la ciberseguridad en general. Eh, pero sobre todo que tengan poco tiempo, me decían, porque cuando se encuentran muchas veces con personas que tienen muchos, muchos años de experiencia, que no es por quitarles el mérito, es extremadamente meritorio, sobre todo en este mundo, tener mucha experiencia, y acá en el Mundial lo hemos visto, la grata información que nos han dado muchos de ellos, por ejemplo, Carlos, que estuvo hace poco hablando de inteligencia artificial, es extremadamente grato ver profesionales de tanta experiencia y envergadura. Ellos prefieren, este tipo de instituciones prefieren como personas recientes porque precisamente ellos quieren es moldearles, precisamente es cultivarles una conciencia de lo que es la institucionalidad de la defensa de los derechos informáticos. ¿Sí? Entonces, personas que tengan mucha experiencia, no es que no les sirven, tendrán áreas donde por supuesto les sirven, pero sobre todo para muchos de los que están acá, que sé que no tienen mucha experiencia, no tienen como la idea, la intención, creo que igual esta instancia del Mundial de Ciberseguridad y de Ciberseguridad en línea es maravillosa porque a lo largo de estos días han estado dando muchas pautas de certificaciones, de estudios, de cómo ingresar, de los distintos tipos de equipos que pueden acceder, como el Blue Team, que es más lo que todo lo que yo pues conozco, que es la defensa de los servicios, o el Red Team, que es la vulnerabilidad y la vulneración, el hacking ético de los servicios. Entonces, la recomendación que les puedo dar para ingresar a este tipo de cosas es que primero vayan a estas instituciones, siempre tienen servicios por internet, siempre tienen páginas de postulaciones y vean más o menos los perfiles que necesitan. Al tratar de cibercrimen es muy variado, van a necesitar abogados, van a necesitar especialistas en temas informáticos, en redes, en muchas, muchas áreas, psicología, por supuesto, psiquiatría, eh, etcétera. Tienen pues, profesionales incluso de la educación, necesitan muchas, muchas personas que sean capaces de precisamente crear un equipo más completo y que generen un ambiente de preocupación por la institucionalidad y por la protección de los datos de todos.